que este mundo está bajo el imperio de Satanás. Como si fuera poco, también la humanidad es víctima de la justa maldición divina que pesa por causa del pecado. En este escenario, yo diría que hay mucha posibilidad y estamos expuestos continuamente a ser contagiados de un espíritu incrédulo y pesimista, que es el espíritu que reina en la sociedad que nos rodea. De esa manera nuestro corazón, el suyo y el mío, puede verse asaltado por la desesperanza. Nos preguntamos, ¿será posible esperar algo bueno en esta vida? Nos preguntamos, ¿podremos ver que el mundo cambie para bien y nuestra condición también algún día dé un giro diferente a algo mejor? Son preguntas que asaltan el alma de millares de seres humanos continuamente. Y los que no hayan respuesta satisfactoria llevan vidas vacías, frustradas, infelices. Es por eso, hermano y amigo, que es importante sobremanera tener la perspectiva correcta y adecuada del mundo que nos rodea. Conocer si hay una solución a este caos que nos abruma y saber dónde se encuentra es algo bien significativo para nuestras almas. Y la solución se encuentra en Dios, en su plan, en sus promesas. Dios es el único que puede realmente darle un giro a su vida, cambiarlo todo. Dios es el único que permitirá que sus circunstancias cambien radicalmente, que lo trasladen de una situación difícil, inconveniente, desdichada, incómoda, a una posición exaltada, privilegiada, haciendo que desaparezcan por completo de su recuerdo hasta las más duras aflicciones del pasado. ¿De qué estará hablando, Pastor Guillermo? ¿Será posible tanta belleza? Pues sí, es posible en Dios. Esto es lo que Él nos enseña esta mañana a través de la vida de José. Conforme a su plan y las promesas dadas a su pueblo, interviene para exaltar a su escogido en el tiempo oportuno y hacer notoria su soberanía y la gloria de su gracia en todo el mundo. Hoy, bajo el título Dios nos exaltará cuando fuere tiempo, los invito, querido hermano y amigo, le invito a observar cómo Dios gobierna soberanamente, primero, nuestro tiempo y segundo, nuestras circunstancias. Primero, Dios gobierna soberanamente nuestro tiempo y segundo, Dios gobierna soberanamente nuestras circunstancias. Es un pensamiento que ha venido tejiéndose
como un hilo conductor a través de los últimos capítulos de Génesis que venimos meditando en el día del Señor aquí. Veamos el primer aspecto. Dios soberanamente gobierna nuestro tiempo. La primera parte del capítulo 41, trata del episodio de la vida, de un episodio de la vida de José. Y esta parte, que consta de 36 versículos, no la vamos a leer en su totalidad, porque gran parte de ella es bien conocida. Tanto que se ha convertido en un refrán popular. ¿Se ha oído usted decir a algunos, bueno, llegó el tiempo de las vacas flacas? ¿Se ha oído hablar de eso? Yo sí, muchas veces. También es muy conocido porque este texto nos habla de principios básicos para practicar la administración sabia y prudente de nuestros recursos. En efecto, esta primera parte del capítulo 41 está tratando del sueño de las vacas gordas y las vacas flacas de un faraón egipcio. Y quisiera remarcar y advertir, subrayar algunos detalles del relato que nos dejan ver el gobierno divino de manera puntual y de manera especial sobre el tiempo. El gobierno divino de manera especial sobre el tiempo. No sé si usted recuerda, y para los que no lo han leído, en el libro de Eclesiastés dice que debajo del cielo todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. ¿Sí lo recuerda? Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del cielo, hermano y amigo. Eso indica que Dios, que está por encima, gobierna todo en la tierra y de acuerdo a su gobierno soberano traza el tiempo para cada cosa que va a suceder. Así que eso es bueno, ¿no le parece? Tenemos un Dios soberano que gobierna y administra el tiempo en el universo. Así que confiemos en este Dios, sometámonos a su agenda con contentamiento, reconozcamos su poder y su gran gloria. Él soberanamente gobierna su tiempo, sus días, sus 24 horas. Sus 30 días del mes y 365 del año. Déjeme decirle aquí, en primer lugar, entonces esperemos confiados en el tiempo de Dios. Esperemos confiados en el tiempo de Dios. A sus 28 años, José, nuestro personaje de estos últimos capítulos que venimos viendo de Génesis, humanamente, pero déjeme decirle, humanamente y además neciamente, porque es conforme al razonamiento y pensamiento del mundo humano finito, pudiéramos decir que José a sus 28 años no tenía muchas cosas buenas que contar acerca de su vida. Si tuviéramos a José al frente a sus 28 años, le diríamos, bueno, y cuénteme, ¿qué más, hermano? ¿Qué ha habido? No, y él diría, no, pues, ¿qué te digo? Pues yo nací en un hogar, era odiado por mis hermanos, me lanzaron a un pozo profundo y oscuro, luego me vendieron y pasé un buen tiempo de mi juventud como esclavo y posteriormente me mandaron a la cárcel y aquí estoy. Así diría José.
preso en la cárcel. Mas en todo ese tiempo, dice la Escritura, y en todas estas calamidades, humanamente hablando y neciamente hablando, que vivió José, dice la Escritura que Dios estaba siempre con él, conduciendo cada evento en su vida. ¿Y sabe por qué? Porque este joven no era cualquier joven, era el nieto y el hijo de una familia que había escogido Dios, a la cual le había dado la promesa de que sería una gran nación, un pueblo incontable, de donde vendría la simiente, de donde serían benditas millares de personas de todas las naciones del mundo. Y a ellos, a esa familia, a ese gran pueblo le entregaría en posesión a perpetuidad la tierra. Por eso es que Dios estaba siempre en cada detalle de la vida de José, minuto a minuto, conduciendo su tiempo. Y habían pasado 2 años, versículo 1 del capítulo 41. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Pasaron 2 años más en la vida del buen joven José y seguía preso. Y usted y yo nos preguntamos, bueno, ¿cómo entender la providencia divina? Dios permitió que un siervo, que un escogido suyo, teniendo una buena oportunidad 2 años antes de salir libre de la cárcel, fracasara. Y han pasado 2 años desde que tuvo esa buena oportunidad, que Dios no permitió que saliera bien. Pues el jefe de los coperos se olvidó de José y no intercedió para que Faraón actuara a su favor. Versículo 23, ahí el último versículo del capítulo 40, usted lo tiene ahí mismo, dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Dios tiene un tiempo para todo. Bueno, ¿y por qué 2 años más de padecimiento de este buen joven en la cárcel? Nos preguntaríamos, bueno, porque Dios tiene su tiempo. Él gobierna soberanamente sobre nuestro tiempo. Él adelanta su plan perfectamente. Piense por un instante, ¿qué hubiera sucedido si José hubiese tenido éxito en la recomendación del copero, del jefe de los coperos? Bueno, posiblemente hubiese salido libre. ¿Y qué hubiera pasado si hubiese salido libre José? Bueno, lo más seguro es que hubiera regresado a su casa, ¿cierto? Volver con su padre del que fue separado, de su familia. Volver a ser un hombre libre, el favorito de su padre y de paso el más odiado y envidiado de su casa. Eso hubiera pasado, ¿no cree usted? Muy posiblemente. Así que Dios planeó que su escogido permaneciera un tiempo más, 2 años más en Egipto. Pues resulta, hermano y amigo, que Dios tenía en su agenda un tiempo para traer una calamidad a la tierra donde moraba José, para exaltarle y elevarle a una honrosa posición. Es por eso que lo demoró 2 años más en la cárcel. Dios iba a elevar a José a una posición exaltada en Egipto, inimaginable. Y debía esperar 2 años, porque a los 2 años Dios traería un desastre natural en la tierra de Egipto. Lo que nos lleva a decir aquí también que Dios rige el tiempo del mundo entero.
no solamente los aspectos de nuestra vida en particular, sino el tiempo en el mundo entero. Dios soberanamente lo rige. El tan conocido sueño de Faraón, como digo, no es necesario leer ese sueño. Si usted no lo conoce, le ruego por favor en su casa, lea esos versículos del 3 en adelante, del verso 3 en adelante. Allí entonces, en ese sueño, Dios inquietó el corazón de Faraón. Ese sueño no solo le quitó el sueño a Faraón, sino que también angustió su alma en gran manera. Versículo 8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios, y le contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Dios gobernándolo todo. Y de paso dejándonos ver cómo ante su gobierno el hombre natural, incrédulo, de manera orgullosa e ignorante, cree encontrar solución y respuesta a los angustiosos apremios que oprimen el alma en sus débiles como inservibles recursos propios. Este faraón incrédulo, cuando se angustió su corazón por ese sueño, dijo: no, tengo la solución, para eso tengo aquí un séquito. En el pueblo de Egipto había un séquito de hombres sabios para consultar los grandes enigmas de la vida. Así que Faraón los consulta, pero la sabiduría del mundo nunca saciará la sed de paz en el alma humana. Son cisternas rotas donde no hay agua de vida. Magos y sabios, dice el texto, consultó Faraón. Hombres cultos. Eran en aquella época los más expertos y capaces. Era un grupo de hombres que estaba al cuidado de todos los libros que contenían los tesoros legendarios de la sabiduría humana. Estos hombres eran doctos en eso. A estos consultó Faraón para entender sus sueños. Los más sabios del mundo ciertamente, pero los más necios, los más cultos, pero a la vez los más ignorantes. ¿Frente a quiénes? Frente a los que por la sola gracia de Dios cuentan con el don del Espíritu Santo. Versículo 38, mírelo. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios, parafraseando, hace sabio al sencillo. Le permite leer con ojos y con discernimiento verdaderamente sabio las circunstancias del mundo que lo rodea y las adversidades que le aquejan. Por eso los sabios de este mundo no dieron respuesta a Faraón. ¿Qué contraste nos muestra el texto? La más encumbrada sabiduría egipcia no era nada frente a un esclavo hebreo. Pero el esclavo hebreo tenía el don del Espíritu Santo. Mire lo que dice el verso 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado.
Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Y yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Gran contraste, ¿verdad? Los sabios quedaron sin palabras y ahora llaman a un humilde esclavo hebreo. Déjeme repetirlo, solo Dios hace sabio al sencillo, porque por su palabra Él da a conocer sus planes, sus propósitos, sus tiempos, su gloria, su poder, que ningún sabio de este mundo puede comprender. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, dice Pablo en 1 Corintios. Así que no se equivoque Faraón, no es la sabiduría humana la que lo va a sacar de esta angustia en su alma. No será otro sabio que sacarán de la cárcel, será Dios mismo el que aliviará la angustia de su alma. Versículo 15 y 16. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Solo Dios dará paz al rey. ¿Cómo se puede también traducir esa última parte del versículo literalmente? Solo Dios dará paz al rey. No es José, es Dios operando a través de José. Pero retomemos aquí, hermano y amigo, el hilo de la soberanía divina gobernando el tiempo en el mundo entero. Les decía que la soberanía de Dios y su providencia es universal, abarca tanto nuestra vida personal, como es el caso de José. A través de esta situación, de esta providencia, José fue liberado abruptamente por el sueño de Faraón. ¿Sí lo vio en el verso 14? Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente. Ahí está la providencia de Dios personal para la vida o en la vida de José. Pero también la providencia divina abarca el mundo entero y Dios revela su agenda mundial. Versículo 28 al 32. Esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Dios gobernando el tiempo soberanamente. Dios sabía que en sus decretos había establecido
Un tiempo cuando llegarían 7 años de abundancia para Egipto, pero también Dios estableció 7 años de escasez. ¿Sí lo noto allí? Todo asignado por Dios. ¿Cómo sabemos que es asignado por Dios? Lea nuevamente versículo 28. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Dios lo está mostrando. Dios, el que anuncia todo antes que suceda, porque Él lo ha decretado y en su buena providencia lo ejecuta en su tiempo. Es Dios el que lo ha mostrado. Versículo 32, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme. ¿De parte de quién? De Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Todo sucederá en el tiempo según el designio de la voluntad divina. El día y la hora Dios la tiene establecida. El día y la hora cuando en Egipto las cosas cambiarán radicalmente. La situación de Egipto se pondrá muy difícil. Y no solo para Egipto, sino para el mundo entero, dice el capítulo. Y dice, y Dios se apresura a hacerla. Hermano, amigo, Dios reina. Él es soberano. Él tiene el tiempo suyo en sus manos. Cada cosa, la agenda de su vida está en las manos de Dios. La agenda de las naciones, la agenda de los pueblos, la agenda de los reyes, presidentes y soberanos de esta tierra está en las manos de Dios. Y Él hará conforme lo ha decretado. Déjeme decirle una cosa, hermano y amigo. La productividad de la ganadería y la agricultura egipcia no dependía de las lluvias, dependía de las inundaciones del río Nilo en su recorrido, donde forma un gran delta antes de precipitarse en el mar Mediterráneo. Esas inundaciones de grandes extensiones de tierra que forma el río Nilo antes de desembocar en el Mediterráneo, es lo que aprovechaban entonces para la ganadería y la agricultura. Allí era donde pacían las vacas que vio Faraón en su sueño. Esas vacas que también se asociaban con la diosa Isis de la mitología egipcia, de la productividad, de la fertilidad, del alimento. Por eso es que estaba tan angustiado Faraón cuando vio en el sueño las vacas enjutas y flacas que devoraban a las gordas. Pero mi punto aquí es esa precipitación y esa inundación de grandes terrenos en Egipto sucede cíclicamente cada año. Pero ahora Dios ha dicho que pasarán 7 años y este fenómeno natural no va a suceder. Todo el país quedó expuesto por eso a sufrir un drástico cambio, así
como cambiaron también las condiciones de José en las manos de Dios. Y eso me lleva al segundo y último punto. Dios soberanamente gobierna nuestras circunstancias. Dios gobierna el tiempo, pero también gobierna nuestras circunstancias. La segunda parte y el desenlace de esta historia deja en relieve un cambio súbito en la vida de José. Un cambio que Dios soberanamente tenía preparado para él. Un cambio que Dios en sus decretos eternos ya había diseñado y ahora estaba ejecutando en su tiempo. Ahora Dios iba a desplegar su poder, su soberanía. Todo esto iba a afectar los eventos mundiales, pero Dios estaba adelantando sus planes conforme a sus promesas e iba también a mostrar su gracia hacia una humanidad sufrida y necesitada. Quiero en primer lugar decir que Dios cambia, hermano y amigo, nuestras circunstancias soberanamente. Dios cambia nuestras circunstancias soberanamente. Vamos a ver un cambio radical. Ya dije, para Egipto y el mundo, pero especialmente también en la vida de José. Dios estaba con José, querido amigo, hermano, pero de una manera que él no entendía del todo, estando en la cárcel por largo tiempo y sin una salida a la vista. Y es probable que sea también la condición como usted se encuentra ahora en su vida, sin entender por qué está experimentando esas aflicciones e incertidumbres. No conozco los detalles de su vida y su condición familiar, económica, laboral, pero quizás usted se encuentra frente a desafíos que le superan, situaciones que le generan temores y no encuentra salida, solución posible. Pero una cosa es segura, hermano y amigo, mientras nos encontremos en estas circunstancias tan extrañas, sin ninguna solución humanamente a la vista, podemos aprovechar esa oportunidad para aprender como aprendió José sobre nosotros mismos. Aprender de su debilidad y la mía. Aprender que somos criaturas vulnerables, que somos solo vasijas de barro, expuestas a todo tipo de peligro y dependientes totalmente de nuestro Creador y buen Dios y su misericordia. Aprender que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el mismo Dios del tiempo de José. Que cerró el delta del Nilo por 7 años para exaltar y elevar a José a una posición privilegiada. Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Y podemos aprender también que Él es soberano y que usted y yo debemos confiar en su buena y sabia providencia, porque todo Dios lo conduce
para bien de su pueblo. Porque Él se ha comprometido, ha hecho una promesa, y Él no es hombre para que mienta. Él es Dios. Y aprender que Él puede cambiar su circunstancia, hermano, hermana, amigo. La circunstancia de su vida y el mundo que nos rodea en el tiempo que Él quiera. Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Claro, quisiéramos que fuera ya, ¿no? Aprendamos que Dios cambiará con toda seguridad las condiciones de su pueblo escogido y del mundo entero para bien a su tiempo. El cambio en la vida de José, operado por Dios, fue radical. Y radical es radical. Veamos. De la cárcel a ser gobernante de toda la tierra de Egipto. Versículo 37 al 41. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Qué cambio, ¿no? José quizás se hubiera conformado y decir: bueno, que me saquen de la cárcel ya está bueno. Ya con eso salvo el día. No, de la cárcel a gobernante de toda la tierra, de la cárcel a tener el sello real en su dedo. Versículo 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. De los harapos a vestir como un noble. Versículo 42. Y le hizo vestir ropas de lino finísimo. Y le puso un collar de oro en su cuello. De las cadenas que lo ataban como cautivo en la cárcel a tener un collar de oro en su cuello. De estar humillado a que todos doblen su rodilla ante él. Versículo 43. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y de ser un ignoto arrumado en una cárcel, a ser un hombre de renombre, reconocido por ser el defensor de la vida y del mundo. Versículo 45. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat. Safnat Panea, que significa defensor de la vida. José es el instrumento de Dios que ahora ha sido elevado a un puesto de dignidad para salvar no a un encumbrado faraón, sino para brindar supervivencia y salvación a todo el mundo. Versículo 54.
Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Versículo 57, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra, porque por toda la tierra había crecido el hambre. José es el instrumento de Dios para salvar al mundo. Dios retuvo en la cárcel 2 años más a José y luego lo liberó para exaltarlo con honor y gran gloria. Lo revistió de autoridad, de dignidad, para salvar al mundo del hambre, incluyendo su propia familia, su padre y sus hermanos que vendrían posteriormente a pedir grano para alimentarse. De la misma manera, hermano y amigo, Dios más tarde seguiría avanzando en su plan y levantaría de la familia de José la simiente en quien serían salvas todas las familias de la tierra. Aquel que Dios humilló también hasta lo sumo y luego a su tiempo lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra, y lo ofrece al mundo como el pan de vida enviado del cielo, para que todo aquel que coma de ese pan viva para siempre. Ese es Cristo. Él es el único que puede cambiar radicalmente nuestra vida y nuestra existencia. Con José Dios bendijo la casa y la tierra de Faraón y el mundo entero. Pero en el cumplimiento del tiempo, según su promesa, Dios en Cristo ofrece salvación, vida eterna al mundo entero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 6 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Los tiempos de Dios para bendecir a su pueblo. El gobierno soberano de Dios para que un día enviará a su Hijo Jesucristo para ofrecerlo al mundo, para perdón, salvación y vida eterna. Y usted, amigo, ¿qué espera que no toma de ese pan? ¿Qué espera que no abraza a Cristo como el pan que da vida eterna, para que su alma no se arruine eternamente en el infierno? Este es el cumplimiento de la promesa que Dios dio a Abraham, Isaac y Jacob, y que a través de José fue también avanzando y adelantando. Es a través de Cristo que su vida realmente cambiará radicalmente. Amigo y hermano,
Y por eso quiero terminar con este punto. Dios cambiará nuestras circunstancias por su soberana gracia. Solo el que está en Cristo puede esperar que Dios cambie sus circunstancias por soberana gracia. Solo el que está en Cristo puede esperar eso. Su alma también se angustia y se oprime como la de Faraón, pensando, bueno, ¿y ahora qué irá a pasar? ¿Será que algún día mi vida cambiará? ¿Será que este mundo algún día será diferente? El que está en Cristo, nueva criatura es. Estar unido a Cristo es lo que hace la diferencia entre la esperanza y la desesperanza en nuestro camino por este mundo caído y las circunstancias difíciles que vivimos y los desafíos que enfrentamos. La esperanza del creyente es que un día Dios cambie por completo su condición de humillación, dolor y sufrimiento en esta vida terrena y sea elevado a una condición mejor. Hoy aprendemos de Dios que su prerrogativa es la de estar siempre como soberano sobre todo. Él es el que puede hacer todas las cosas como Él quiere. Que sus medios concurran para el cumplimiento de sus grandes designios eternos. Cuán dichosos somos los creyentes, sabiendo que Dios tiene en su mano nuestra vida y el futuro de nuestras almas. Cuán placentero saber que es el soberano el que dispone de nuestra vida, que es el soberano el que tiene ángeles, hombres, demonios que están a su mano, que están bajo su orden y los emplea para la ejecución de sus planes y nada fallará. Y que así como Asenat, la esposa de José en Egipto, tal es el caso de la iglesia en esta tierra. La esposa del Cordero, que por estar unida a Cristo participa de su vituperio y participa de su gloria. La posición de Cristo exaltado caracteriza la posición de la iglesia. La iglesia toma el carácter de la posición de su cabeza en las alturas. Por eso Cristo pudo decir, no soy del mundo, como tampoco ellos son del mundo. Hermanos, aunque estamos viviendo aún en Egipto como la esposa de José, somos la esposa del Cordero y participamos de la exaltación en que se encuentra Cristo. Y por eso dice que estamos ahora sentados con Cristo en lugares celestiales. Y que Él nos ha dado vestiduras dignas y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y que somos sus hijos. Porque Cristo se humilló, porque Cristo sufrió, murió, nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa. Él alcanzó eso para nosotros. Por su pecado, por su sacrificio, perdón, fuimos liberados del pecado y elevados a una mejor condición. Por eso usted y yo, hermano, caminamos en este mundo confiando en el Dios soberano, en sus providencias extrañas e incomprensibles, porque sabemos que en Cristo Él un día nos exaltará
y lo hará cuando fuere tiempo. De manera súbita, como con José, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Lo corruptible será vestido de incorrupción. Lo mortal será vestido de inmortalidad. La muerte será sorbida en victoria y entraremos en la casa de nuestro Padre. Correremos a sus brazos. Nos pondrá el anillo. Nos vestirá de ropas dignas. Disfrutaremos de sus delicias, de las delicias que hay a su diestra para siempre, solo porque Cristo lo logró y lo alcanzó en la cruz. Y nuestra vida cambiará radicalmente, será transformada. Se nos pondrán los mejores vestidos, se nos pondrá el mejor calzado y podremos decir como José, cuando nació su primer hijo, versículo 51, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Pero si usted sigue en incredulidad, su dicho será distinto. Será más bien como el que anunció José a Faraón, versículo 30. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Porque la ruina en el infierno será tan horrible que sus buenos tiempos aquí en esta tierra quedarán totalmente olvidados. Pero los que creemos en la esperanza viva de una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible, reservada para los que estamos en Cristo, podremos decir que nuestra vida fue transformada totalmente y que Dios nos exaltó o nos exaltará cuando fuere tiempo. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por este texto, por dejarnos ver cómo en tus planes tú nos trasladas, Señor, de un estado de humillación y nos elevas a un estado de exaltación solo por tu gracia. Que tenemos esperanza de que un día cambiarán todas las cosas, que cambiarán nuestras tristezas y seremos elevados a una condición de gloria sin fin, como cantábamos en el himno. Esa será gloria sin fin. Te ruego, Señor, por los que no creen, que puedan ver la gloria de tu gracia ofreciendo el pan que da vida eterna
que es Cristo, y que lo abracen por la fe, y que alimenten su alma para que sacien la sed que hay en ella con el único que puede saciarla. Señor, glorifícate, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.